lectura en Salmos, verso 51. Salmos, verso 51. Vamos a estar meditando un poco respecto al salmista David. Hay mucha discrepancia en cuanto si los salmos fueron escritos de David, porque en el hebreo tiene una connotación muy diferente a salmos de David o a salmos para David. Se cita en el hebreo salmos para David, no salmos de David. Entonces hay mucha discrepancia en ambas cosas. Lo tenemos, Salmos, verso 51, versículo 12. Amén. Vamos a leer solo un versículo y dice de la manera siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Inclina tu rostro, Padre, gracias. Sé que tú vas a hablarnos, sé que tú vas a hacer algo especial, Señor. No tengo duda de que tú vas a hablar porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, no te pido que respalde tu palabra porque tu palabra es poderosa, pero respalda a tu siervo. Habla lo que tengas que hablar, Señor. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Quita de nuestra mente todo afán, todo aquello que puede estorbar para que tu palabra dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El salmista David, pasemos a la otra. El salmista David, David, es el segundo rey del pueblo de Israel, ¿correcto? Recordemos que el pueblo de Israel ha pasado por muchas etapas, por muchas dispensaciones. Una de ellas fueron la etapa de los jueces, la etapa de la ley, pero estamos en el tiempo de los reyes. David es el segundo rey. Primero fue Saúl, el segundo fue David, ungido por el mismo profeta que fue Samuel. Que Samuel es el último juez y primer profeta del Antiguo Testamento, ¿correcto? Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces es interesante mirar la vida de David. Uno de las cosas interesantes es que cuando Dios llama a Saúl, algo interesante es que el pueblo de Israel dice: queremos a un rey para que él sea quien nos gobierne, para que él sea quien vaya a pelear por nosotros, ¿correcto? Y Samuel se sintió ofendido ante tal petición, porque el reino, antes de que hubiera un rey, era un reino teocrático. La palabra teocrático significa un reino gobernado por Dios y dirigido por Dios, ¿correcto? Y el pueblo lo que quería era un reino democrático. Lo democrático es lo contrario, el pueblo guiando a otro pueblo prácticamente. Así que Dios le dice a Samuel: Samuel, no tengas pendiente porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, ¿correcto? Entonces Saúl es resultado de una petición del pueblo de Israel, mientras que David es el resultado de un deseo de Dios, ya que David juega un papel muy importante, pero muy importante dentro de la teología judía, dentro de la mentalidad judía, por muchas razones. Pero déjeme citarle una de ellas es porque David es de la tribu de Judá, y según Mateo capítulo 1, David forma parte de todo el linaje, las 42 genealogías del Señor Jesucristo, ¿correcto? Entonces David juega un papel muy importante en la descendencia de Jesucristo. Ahora bien, una de las preguntas que surgen cuando hablamos de David y Saúl, es: ¿por qué David? ¿Qué tenía David que fue el corazón, como el corazón de Dios, y no Saúl? Una de las cosas interesantes es esa pregunta, ¿correcto? Si ambos pecaron, pero la diferencia es que David se arrepintió, que David acudió a la gracia, que David, a pesar de que pecó, David siempre supo ir a la misericordia de Dios. Ahora bien, no importa quién peque más o quién peque menos, lo importante es quién está dispuesto a ir a la cruz a pedir perdón. Eso es lo importante, ¿correcto? Ahora bien, el Salmo 51 es uno de los salmos favoritos de su servidor por muchas razones. Una de ellas es que el Salmo 51, antes de que David escribiera el Salmo 51, David pasó aproximadamente 2 años ocultando su pecado. 2 años ocultando su pecado. Y esto me llama mucho la atención, fíjate, por muchas razones. Una de ellas es porque ¿cuántos de nosotros no tenemos un pecado oculto?
Cuando vemos a Jueces capítulo 5, capítulo 6, hay algo llamado el pecado oculto de Can. Y muchas veces queremos ir nosotros a la presencia de Dios bajo esta tendencia de un pecado oculto. Muchas veces queremos obtener victoria bajo un pecado oculto. Muchas veces queremos que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios con un pecado oculto. David pasó ocultando su pecado durante 2 años. Y en esos 2 años tuvo que ser confrontado. Una vez estábamos dando una consejería y mi esposa dijo algo inspirada por el Espíritu que me llamó mucho la atención y hizo esta pregunta: si no se hubiera descubierto esto, ¿hubieras confesado tu pecado? Interesante, ¿no? Porque muchas veces necesitamos que alguien venga y que nos confronte para decir, oh sí, estoy arrepentido. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, no necesitas que nadie te diga o te confronte para reconocer que estás mal. No sé si me doy a entender. Ahora bien, cuando David pecó, y el pecado que se originó, para contextualizarlo y que nos demos a entender, quiero que pasemos a la otra, se encuentra en 2 de Samuel capítulo 11. David estaba en el lugar incorrecto. El pecado de David, este es el pecado que David cometió cuando lo ocultó durante 2 años. Y este pecado es interesante analizarlo, mayormente en los primeros versículos de 2 de Samuel. Miremos el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ojo a eso, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Imagínate. Esto me llama mucho la atención. Uno, porque para pecar tú tienes que estar en el lugar incorrecto. Para pecar tú tienes que estar en el momento incorrecto. Y para acabarla, para pecar tú tienes que estar con la persona incorrecta. 3 cosas fundamentales: estar en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto y con la persona incorrecta. Créeme, esa es la fórmula. Si quieres pecar, esa es la fórmula. Además, que para qué decirla si ya la sabemos, ¿verdad? Esa es la fórmula para pecar: en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto y con la persona incorrecta. David tenía que estar en la guerra porque David era un guerrero, pero estaba, ¿dónde? En el palacio. David estaba en el tiempo incorrecto porque su tiempo era de pelear. Y aquí hay un conflicto grande. Iglesia, nunca olvides que tú eres un guerrero de Dios. Y un guerrero de Dios siempre tiene que estar preparado para la batalla. El problema es cuando perdemos la noción de que somos siervos, de que somos guerreros de Dios. Comenzamos a dejar de orar, comenzamos a dejar de ayunar, comenzamos a dejar de estudiar la palabra de Dios. Cuando viene la prueba, lógicamente vas a caer. ¿Por qué? Porque tu espíritu no está conectado con Dios. Trata de cargar un teléfono sin enchuflarlo, sin meterlo a la corriente. Vamos a ver si se conecta. Muchas veces así somos nosotros como cristianos. Queremos funcionar en el ámbito espiritual, pero no estamos conectados con Dios. Lo mismo pasó con David. Quería ejercer algo espiritual, hermanos, pero no estaba conectado con Dios. Y lógicamente David falló. Ahora bien, sigamos a la otra. Lo irónico de esto, y esto me llamó mucho la atención, versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Imagínense, David tenía el espíritu de don Ramón, se levantaba a las 12 del mediodía, hermanos, ahí. ¿Qué lamentable es esto? Que David, siendo un guerrero de Dios, que David levantándose, porque David escribió los salmos: de mañana te buscaré, ¿correcto? Y de madrugada escucharás mi oración. David escribió esos salmos, pero que en este versículo diga que David se levantó ya tarde de su lecho, mientras todos estaban ¿en qué? En la guerra. David estaba en su lecho durmiendo, descansando. Qué lamentable es esto. Qué lamentable es que mientras otros están peleando la batalla por ti, tú estés descansando como si no pasara nada. Qué lamentable es que se te olvide a que Dios te llamó. Amén. Ahora bien, versículo 2, perdón. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
O sea, ojo a esto, vuelvo y repito, tres aspectos para pecar. Estar en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto y con la persona incorrecta. David tenía que estar en la batalla, en el tiempo David tenía que estar en guerra, en el momento incorrecto, porque David no tenía que estar ahí. Ahora bien, versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ustedes conocen la historia. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, envió a decir, a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Imagínate, terrible. Este pecado es un pecado muy común hoy en día. Es mayormente, si hablamos de la mente, el pecado que Jesús hizo plasmar, correcto, aquel que haga codicia a una mujer para, correcto, ya pecó. No dice Jesús desde el momento que te acuestes con ella, dice desde el momento que la codicias, desde el momento que maquinas en tu mente, ya hay un pecado para Jesús, correcto. Ahora bien, y esto es interesante, lo irónico que mientras los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David era derrotado por la tentación y el pecado. Interesante que mientras el pueblo de Dios ganaba la batalla por David, David mismo estaba siendo derrotado por su pecado, por su concupiscencia, por no saber controlar sus emociones. Y eso es lamentable. La misma fórmula, gracias, la misma fórmula que usó Satanás en el jardín, en Génesis capítulo 3, la misma fórmula que usó Satanás en el capítulo 3 de Génesis, es la misma fórmula que está usando Satanás para acabar con su pueblo de Dios. Por su oído, por su boca, por sus ojos. Correcto. David dice que miró a aquella mujer que se estaba bañando, que miró a aquella mujer y comenzó a codiciarla. Hay un momento psicológicamente, según los consejeros en la psicología, hay 5 segundos en los cuales tú puedes detener ese pensamiento de maldad. Pero David no supo controlar ese deseo de pecado. David no supo retener, no pudo dominar esa tentación. David, ¿cuánto tiempo David tenía mirando a esa mujer sabiendo que estaba en pecado? ¿Cuánto tiempo llevas tú codiciando lo que no te pertenece? ¿Cuánto tiempo llevas tú texteando con quien no es tu mujer? ¿Cuánto tiempo llevas tú maquinando aquellos pensamientos ilícitos que sabes que están mal? ¿Cuánto tiempo llevas tú disfrutando el pecado cuando sabes que está mal? Amén. Es fácil hablar de la vida de David y sus acciones, pero es difícil aplicarlo hoy en día a nuestras vidas. Amén. Pero es una realidad. David tenía el siervo de Dios, como el corazón de Dios tenía para accionar y decir: bueno, esta mujer es bonita, pero ojo, mirar para otra parte, ¿no? Antes que venga la tentación y la concupiscencia. Y acción en nuestras vidas. Qué lamentable dejar que un sentimiento ilícito, yo siempre he dicho esto, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero el ser humano no sabe controlar sus impulsos emocionales. Si hay algo que entorpece al ser humano, son los sentimientos, mayormente aquellos que son ilícitos. Psicológicamente, porque el ser humano tiene algo llamado dopamina, que la dopamina es lo que te hace ser adicto a aquello desconocido, porque produce en ti una sensación, un placer desconocido, y es lo que hace volverte adicto a aquellas sensaciones. Por eso mucha gente está adicta a la droga, adicta al alcohol, adicta a tantas cosas, porque lo que te hace adicto es esa parte, la dopamina en nuestras vidas, que todo ser humano tiene. Ahora bien, ¿cómo David pudo caer? ¿Cómo el siervo de Dios pudo caer? ¿Cómo David cayó en pecado? Yo considero de que no hay un hombre, una mujer de Dios que caiga en pecado. La evidencia más grande que alguien caiga en pecado es porque alguien descuidó su relación con Dios. Cuando tú comienzas a dejar de orar,
cuando tú comienzas a dejar de vigilar, cuando tú comienzas a dejar de estudiar la palabra de Dios, cuando tú comienzas a dejar de tener relación con Dios, hermano, déjame decirte, seguro el pecado se avecina y junto con el pecado viene la destrucción a tu vida. Amén. Sonríe a Cristo, amo, hermano, no quiero. ¿Es verdad o no es verdad? A través de la Biblia, tanto en los patriarcas, cuando miramos desde el primer pecado, Génesis capítulo 3, cuando miramos el primer pecado, juntamente con ese pecado que vino, destrucción. Cuando miramos el pecado, el segundo pecado, correcto, de Abel y Caín, que vino muerte. Cuando miramos más adelante el pecado de Abraham, el pecado de Isaac, de Jacob, el pecado de cada uno de ellos, que viene muerte y destrucción, porque el pecado lo único que trae es destrucción a las vidas que cometen y disfrutan ese pecado. ¿Qué es pecado, pastor? Si quieres ser teológico y sumamente textual, errar al blanco. Pero todo pecado, hermano, todo pecado puedes disfrutarlo hoy. Puedes estar diciendo, pastor, no me pasó nada cuando pequé. No te preocupes, no te preocupes. Déjame darte una mala noticia que no nos gustan. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. No hay algo aquí en la tierra en lo cual tú no siembres, en lo cual tú no coseches lo que sembraste. Amén. Por eso es importante, iglesia, este mensaje y reaccionar que de toda acción en la vida, puedes hoy estarte gozando, puede que lleves un año en el pecado y no te pase nada, puede que lleves 3 años en el pecado y no te pase nada, puede que lleves 4 años en el pecado y no te pase nada. Déjame decirte algo, cuando Dios comienza a jalar la cuerda, cuando Dios comienza a tratar en tu vida, vas a comenzar a llorar por las consecuencias del pecado, porque no hay alguien que haya pecado y que no se haya lamentado aquí en la vida. Amén. Dijo un predicador, motívame. Amén. Ahora bien, es una realidad, ¿correcto? Eso es una realidad. No nos gusta porque mayormente cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de tantas cosas que nos atan, no nos gusta porque nos tocan la sensibilidad. Pero hay una realidad muy grande, que todo pecador tiene que ser confrontado con su propio pecado. Esa es una realidad. Ahora bien, sigamos a la otra. 3 aspectos importantes. Uno de ellos es que David en el en el verso 51, David toca 3 aspectos importantes. Mayormente de Matthew Henry destaca 3 aspectos de debilidad en David que fueron ocasión para caer en el pecado. 1, descuido de su misión. Déjenme aclarar este punto. ¿Cuál es la misión de la iglesia? En su naturaleza. ¿Por qué Dios te llamó como iglesia? ¿Alguien sabe por qué Dios lo llamó? ¿Cuál es tu propósito por cual Dios te llamó? El problema, esta pregunta es interesante porque si tú no sabes la respuesta a esta pregunta, no sabes cuál es tu GPS en la vida. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? Fíjate, déjame darte la respuesta. La respuesta es que Dios te llamó para alabanza de su gloria. O sea, tú fuiste llamado para alabarle. Porque la iglesia verdadera no puede ser iglesia si no se conecta con Dios. Amén. Y la única forma de conectarse, según Efesios capítulo 1, usted puede leer esto, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, ¿correcto? Cuando la iglesia comprende de que fue creada para alabar, para adorar, para exaltar el nombre de Dios, la iglesia se vuelve una iglesia viva, una iglesia que van a haber demonios pero no la va a tumbar, que van a haber pruebas pero que la iglesia se va a mantener, que van a haber luchas pero que esas luchas lo van a motivar más a la iglesia para buscar más a Dios. Ese es el propósito de la iglesia: adorar, exaltar, porque ahí está la esencia. Una prueba grande es esto: cuando la iglesia deja de orar, deja de alabar a Dios, ¿qué pasa? El desánimo, las dudas, los problemas. ¿Necesita que alguien te hable para motivarte? ¿Sí o no? Le echa la culpa al pastor de todo. Pero cuando la iglesia se mantiene en oración,
cuando la iglesia se mantiene en ayuno, cuando la iglesia se mantiene en vigilia, cuando la iglesia se levanta de mañana a buscar la palabra de Dios y la dirección de Dios, necesita esa iglesia motivación. No. No necesita motivación porque esa iglesia está conectada con el que motiva, conectada con el que fortalece, conectada con aquel que nos da la fuerza todos los días. Y es lo que necesitamos. Segundo aspecto, el amor a lo fácil, a la indulgencia de un temperamento perezoso. Mira, primer aspecto, un descuido de la misión de David. Segundo, amor a lo fácil. ¿Quiénes quieren unción? Nadie quiere unción. ¿Quiénes quieren el poder de Dios? No, hermanos, si Dios estuviera preguntando eso, nos quedamos pobres sin poder todos. Ahora bien, si todos queremos el poder de Dios, la pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a pagar el precio para el poder? Si hacemos un pequeño epílogo en cuanto a la escritura de aquellos hombres que tuvieron poder en el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 1, versículo 4, 5 a 6. Pero estén en el aposento alto y no salgan de ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo pasaron en el aposento alto? 10 días, ¿correcto? Adorando a Dios. Lucas capítulo 4, ¿cuánto tiempo pasó Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches, ¿correcto? Hechos capítulo 16, ¿cuánto tiempo pasó Pablo y Silas? Dice que toda la noche haciendo vigilia, ¿correcto? Ahora, ¿por qué pasaron toda la noche haciendo vigilia? Porque tenían el deseo de alabar y de adorar a Dios, y porque sabían que no puede venir el poder de lo alto si no hay una búsqueda constante con Dios. Amén. Debemos de pagar el precio, hermanos. Debemos de pagar el precio en oración, de pagar el precio en la palabra de Dios. Pero cada día nos estamos haciendo más perezosos espirituales, sin ofender a nadie, pero es una realidad. Nos ha entrado el espíritu del perezoso. No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos vigilar, pero les aseguro que si les veo las huellas de sus dedos, ya muchos no tienen por estar tanto tiempo conectados en su teléfono, pero si miro sus rodillas, muchos no tienen marcas de que adoran a Dios. Ahora sí diga, habla Señor, porque tu siervo. Es una realidad. Y si pudiéramos abrir la mente, ¿cuánta de nuestra mente no hay palabra de Dios en nosotros? Así están nuestras vidas espirituales, hermanos. Ahora bien, David dice que le llegó a un punto, según Matthew Henry, que le gustaban las cosas fáciles. O sea, Señor, en 3 minutos responde mi necesidad, Señor, yo creo en ti, amén, y se vuelven a la novela. Chulada de cristianos tiene Dios. No quieren pagar el precio, hermanos. Se sienten tan especiales que piensan que las oraciones microwave Dios las va a responder. Déjeme decirle algo, hermano. Necesitamos volver a la oración. Ya deje de orar 3 minutos. Ya deje de orar 5 minutos. Póngase por lo menos la meta de orar 1 hora en adelante y va a ver la gloria de Dios. Va a ver la mano de Dios a su favor. Pero a los 3 minutos ya estamos de rodillas. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios porque él tiene insomnio y sabe que al leer la palabra de Dios les da sueño, hermanos. Qué terrible, ¿verdad? Eso, ¿no? Por lo menos creen en el poder, ¿no? Pero qué lamentable es que el cristiano hoy en día no quiera palabra, no quiera cosas espirituales. Hay otro que le da sueño en la predicación. No, ya lo estoy mirando, hermanos. Habla, Señor, de aquí lo estoy viendo. No, yo sé, siervo, más cuando cabecea digo, sí. No, es una realidad, no lo que la hermana dijo, no, es una realidad de que en la hora de la prédica muchos están durmiendo, otros les agarra incomodidad y se van para afuera y ponemos cualquier excusa, no comprendiendo que la palabra de Dios, la predicación es la que edifica, no comprendiendo que Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No me venga a decir usted, pastor, yo voy al Facebook a escuchar prédica, yo voy a YouTube, pastor, a escuchar prédica. Hermano, se supone que usted tiene un pastor y que tiene que aprender a escuchar la voz de su pastor. Amén. Así que no me venga con esas cosas, hermano, porque el orden
Es así como se lo digo. No como usted lo plasma. Sino para qué Dios dejó pastores, sino para qué Dios dejó una iglesia. Si tú no tienes nada que hacer allá afuera, véngase para escuchar palabra de Dios. No importa que este pelón negro diga lo mismo, no importa, es palabra de Dios y algo Dios va a decir, amén. Hay una realidad. Ahora sigamos a la otra. Una petición poderosa. David hace en el versículo 1, David hace algo muy poderoso. Se destaca la misericordia de Dios con el uso de 3 palabras paralelas. Ten piedad. O sea, David reconoce, déjeme para ir avanzando, para ir terminando. David reconoce de que la piedad de Dios es importante. Ahora bien, y otro factor que toca, ten misericordia. Otra palabra que usa es ten compasión. 3 aspectos fundamentales que David toca en Dios. Está en el versículo 1, usted puede verlo. Piedad, misericordia y compasión. Señor, ten piedad de mí. Veamos el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Imagínense, David, qué oración más poderosa de David. Ten misericordia. Recuerde esto, que David llevaba 2 años ocultando su pecado. Y David fue confrontado por el profeta Natán, ¿se acuerda? Ese tipo, mis respetos, hermano, qué sabio Natán. Natán era un personaje chulada de personaje. ¿Cómo llega donde David le cuenta la historia? Usted conoce la historia. David se enciende en furia y dice, hay que matarlo. Y le dice, David, tú eres. Porque qué buenos somos para impartir justicia para los demás, pero qué difícil para hacer justicia para nosotros mismos. Amén. Por eso dice la Biblia, ¿cómo vas a juzgar? Lo voy a parafrasear. ¿Cómo vas a juzgar a aquel que está mal cuando tú tienes una viga en tu ojo? ¿Correcto? Porque muchas veces tendemos a criticar. No, es que ese hermano está mal. No, es que ese hermano no sirve. No, es que ese hermano anda en rebeldía. Pero te has mirado en el espejo tú y has dicho, wow, también yo estoy en rebeldía. Wow, también yo estoy en pecado. Wow, también yo estoy mal. ¿Sabe por qué mucha gente ha dejado de leer la escritura? Porque si hay alguien o algo que te confronta sin temor a ofenderte, la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir, si eres chismoso, te va a decir, eres chismoso. Si eres hipócrita, te va a decir, eres hipócrita. Si estás frío, te vas a decir, eres tibio, por cuando te vomitaré. Si estás en fornicación, te vas a decir, eres fornicador, eres fornicario. Prende, te vas a ir al infierno. Si eres cualquier cosa, la Biblia te lo va a decir. Porque la Biblia no pretende quedar bien contigo. Amén. La Biblia no pretende quedar bien contigo. Y por eso muchas veces no lo queremos. Sigamos a la otra. La grandeza de la misericordia. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Por eso David dice, contra ti, solo contra ti he pecado. David reconoce su maldad. David reconoce su pecado y dice, solo contra ti he pecado, Señor. He fallado contra ti, oh Dios. Hay algo, Señor, que yo he hecho mal, que contra ti solo he pecado. Sigamos a la última. ¿Cuándo se pierde el gozo? Uno, es por el pecado. Por los afanes de esta vida, cuando hay pecado oculto. Lo interesante de esto es que David pasó ocultando su pecado durante 2 años sin sentir la presencia de Dios, tratando de opacar esa presencia de Dios. La pregunta es, ¿desde hace cuánto tiempo? Voy a pedir a alguien de la alabanza, si me ayuda. ¿Desde hace cuánto tiempo has dejado de sentir la presencia de Dios? ¿Desde hace cuánto tiempo? No sé si solo a mí me pasó. ¿Desde cuánto tiempo no te has despertado hablando en lenguas? ¿Desde hace cuánto tiempo no has llorado como un niño en tu casa sin que nadie esté y has dicho, Señor, cuánto te amo?
¿O desde hace cuánto tiempo no le has dicho, Señor, te amo? ¿Desde hace cuánto tiempo no has venido con gozo a la iglesia? Porque cuando se pierde el gozo de la salvación, se pierde todo. ¿Has visto esos árboles que están tan verdes, tan frondosos, que tú dices, wow, qué árbol más verde, más bonito? ¿Sabes que así es la vida espiritual cuando estás conectada con Dios? Tú estás frondoso, estás vivo, pero cuando pierdes ese gozo te vuelves seco. Ya vienes a la iglesia como una rutina. Ya la predicación ya no la sientes, la alabanza no lo sientes. ¿Sabes por qué? Porque perdiste el gozo. Perdiste ese gozo de Dios. Y ¿sabes qué lamentable es esto? Que la venida de Cristo está a las puertas. Y recuerda esto, tú fuiste llamado para guerrear, tú fuiste llamado para pelear. Tú eres un soldado de Cristo. Y tal vez diga, pastor, ¿qué pasa si ya perdí el gozo de Dios? Pastor, yo no recuerdo desde hace cuánto sentí la presencia de Dios. Ya no recuerdo desde hace cuánto me arrodillaba en la casa y buscaba su gloria, pastor. Ya no recuerdo, pastor, qué se siente sentir al Espíritu. Ya no recuerdo, pastor, qué se siente hablar en lenguas. Pastor, ya no recuerdo aquellas correntadas cuando sentía y venía el Espíritu Santo sobre mi vida, pastor. ¿Sabes por qué? Porque perdiste el gozo de Dios. Perdiste esa presencia de Dios en tu vida. Pero déjame darte una buena noticia. Como David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme esa presencia. Quiero sentirme conectado contigo. Quiero sentirme vivo, Señor. Yo no sé si los afanes de la vida te han echado a perder ese gozo. Yo no sé si los problemas te han desviado. Yo no sé por qué circunstancia te han ahogado espiritualmente. Tal vez enfermedades, tal vez no sé qué sea, que te ha desconectado con Dios. No estoy hablando de venir a la iglesia, estoy hablando de sentirte vivo ante su presencia. Yo no sé quiénes de los que están acá han perdido ese gozo, la sensibilidad del Espíritu. Pero a mí me gustaría que te pusieras sobre tus pies un momento. Y que cierre tus ojos ahí donde estás. Y si hoy tú has perdido ese gozo, yo no conozco tu vida espiritual, pero tal vez has venido con la última reserva, como cuando aparece el carro y te aparece la luz, te dice y te da un aviso que tienes que pasar a una gasolinera a echarle gas porque te puedes quedar en el camino. Tal vez muchos han venido hoy con la última reserva espiritual. Y este mensaje es una alerta para ti y te dice, acércate, llénate, porque te puedes quedar en el camino y va a ser peligroso. Yo quiero que levantes tus manos ahí, que levantes tu adoración un momento y habla un momento con Dios. Señor, en esta hora, oh Dios, ahí donde estás solo, levanta tus manos. Señor, en esta hora yo te pido, oh Dios, si hay alguien que se ha desconectado, si hay alguien que ha perdido el gozo, si hay alguien que ha perdido la sensibilidad de tu presencia, oh Dios, si hay alguien que se siente muerto espiritual, oh Dios, que ya no siente lo mismo que antes sentía, porque los afanes vinieron, oh Dios, porque las luchas vinieron y apagaron esa llama, oh Dios. Tal vez una crítica, tal vez un problema, tal vez una mirada, no lo sé, Señor. Pero tu palabra dice, oh Dios, que tú levantas al caído. Tu palabra dice que tú fortaleces, oh Dios. Y en esta hora, Señor, yo te pido, oh Dios, que vuelvas.